chicos, vamos a avanzar. Vamos a ver un tema hoy día importante, que es el tema de la selección de los clientes. ¿Ya? Ustedes no tienen el ramo de venta consultiva, no. Ya lo vieron. Ya. Es que esto se repite con venta consultiva. Pero bueno, no vamos a tener que repasar, porque venía igual del paquete de... Y para no pasar todavía la otra parte. Es importante, en el ABA, en la experiencia, en la unidad 1, hay un montón, uno podría decirle 2 o 3, son como 10, 12 archivos, Excel, Word, etcétera, que tienen contenido sobre cómo se eligen las cuentas claves, las mismas, y traen unas tablas en Excel, que después vamos a meterlo en eso, que es para ir poniendo distintos indicadores y poder llegar a la clasificación de las cuentas. Fidelización sí tuvieron también. Sí. Que se nos repiten algunas cosas, pero... Así lo Sí. ¿Se acuerdan de cuáles eran los criterios? Vaya que vieron. ¿Qué variables podría uno considerar para determinar si un cliente es clave? Participación en el mercado Del cliente. Sí, podría ser. ¿Qué más? Volumen de... O sea, perdón, volumen de compra, sí, antigüedad, ¿qué más? Sí. Si un cliente difícil, sí. Vamos a... frecuencia. Sí. Claro, hay varias... Recordemos, ¿cierto? Tenemos que tratar de posicionarnos aquí principalmente en negocios B2B, ya, porque en fidelización uno ve todo eso, pero lo ve como B2C. O sea, B2B y B2C, pero puede hacerlo en B2C sin problema, ¿ya? Entonces, lo primero es que uno siempre debe preocuparse que los clientes que uno tiene tengan sentido o tengan concordancia con los alineamientos estratégicos de la empresa. Uno puede decir, oye, pero cualquier cliente sirve. La verdad es que no es tan así, ¿ya? No es tan así. Sobre todo hoy día que, o sea, hoy día no, desde siempre, las empresas declaran valores también. Entonces, dentro de esos valores, realmente hay clientes que no... Por ejemplo, yo trabajé en una consultora que no trabajaba con tabacaleras. ¿Por qué? Porque desde la alta gerencia, el dueño dijo... Esto no está dentro de mis valores, yo jamás voy a trabajar con una tabacalera, y nunca se trabajó con tabacalera, a pesar de que tabacalera, bueno, por ejemplo, Chile Tabaco, ya, los que fuman deben conocer el dato. Entonces son lineamientos estratégicos que tienen que ver con ¿se acuerdan de la misión, visión, valor y todo eso? Y caen a esto, ¿ya? Obviamente hay veces que las empresas cuando están mal, los valores, ¿cierto? Pero en general se trata de mantener. Igual como más como en cierta categoría, en algún grupo. Es que depende del negocio. Por ejemplo, esta es una consultora de marketing. Entonces, no tenía. Lo que sí pasa es que de repente tú trabajas con una farmacia, una cadena de farmacia, y no trabajas con otra. Esas son como no está escrito en ninguna parte, pero son como códigos de ética dentro de... Yo si trabajo contigo no trabajo con otro. A veces las empresas te exigen exclusividad también. Pero no es un rubro, pero sí tú puedes tener algunos reparos con algunas empresas. Por ejemplo, no sé, hay empresas que pueden optar no trabajar con aquellas empresas que tienen problemas de cuidado al medio ambiente, respeto al medio ambiente. Y no trabajan con ellos, ¿no? O sea, pueden declarárselo directamente o uno puede decir, no, zafarse, ¿ya? Entonces, ese es un tema importante. Vamos a ver entonces ahora algunos criterios. Bueno, aquí hay algunas frases que yo les voy a subir después. Muy importante también. Cuando se determinan los criterios para definir las cuentas claves, se recomienda que el CAM no esté. ¿Qué creen ustedes? Para que la decisión, la opinión de él no
no repercuta en la elección de las fuentes clave, creo yo. ¿Pero por qué? ¿Por qué puede ser? ¿Por qué eso puede ser bueno o puede ser malo? Porque puede haber más relación con uno que con otro. Claro, Conflictos de ¿cierto? interés. Todas las personas que manejan cuentas, sean claves o no, establecen una relación, y nosotros vimos que la relación va más allá de los negocios a veces, no es que sea una relación de amistad, sino que de que empiezan a jugar otras cosas. Si yo meto el CAM en la reunión de alta gerencia para determinar los criterios, seguramente el CAM va a tratar de utilizar aquellos criterios que van a beneficiar a sus cuentas. Claramente, porque si de repente hay un cambio de criterio y en realidad con ese cambio de criterio mi cliente estrella o que yo considero estrella queda afuera, obviamente no va a ser algo que a mí me va a parecer bien. Entonces, ojalá esté la alta dirección de la empresa y se evita que estén los campos, toda la gente que tiene trato directo con las cuentas. ¿Ya? Porque, como dice ahí, la decisión debe tomarse con la cabeza fría. O sea, no deben haber interferencias ni emocionales, ni... Además, ojo, que también de esa manera se busca evitar acciones de corrupción. No sabemos cuál puede ser, ¿verdad? Sobre todo en empresas muy grandes donde el control está mucho más parcelado y a veces se les da mucho poder a algunos cargos dentro de las empresas. Entonces, vamos a ver 3 tipos de criterios. Seguramente esto ya lo vieron, va a servir para recordar. Son los criterios que se llaman cuantitativos o de datos duros, ¿verdad? O sea, generalmente numéricos o dicotómicos, es decir, que las respuestas sean claramente ciertos signos o cosas muy concretas. Las necesidades del cliente, es ver, vamos a ver, porque es una definición un poco ambigua, pero y el otro son los criterios cualitativos o blandos, o sea, son aquellas cosas que cuesta mucho cuantificar, pero que sí pesan, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son. Los criterios basados en resultados, lo que se llaman duros o cuantitativos, aparecen algunos que ustedes ya me habían dicho, como por ejemplo el volumen de compra, ¿cierto? Puede ser el margen o la rentabilidad que me entrega a ese cliente, los beneficios, ¿verdad?, que puede generarme a mí el trabajar con ese cliente, el tamaño del cliente, es una gran empresa, una mediana empresa, etc. El crecimiento en los mercados en los que el cliente opere, ¿ya? Y esto tiene dos, aquí podríamos poner un poco lo que tú decías, la participación de mercado. La participación de mercado tiene que ver con qué pedazo de torta se está llevando mi cliente. Si mi cliente tiene una gran parte del mercado, es un cliente importante. Pero también ver el crecimiento de los mercados. Si mi cliente pertenece a un mercado que se está contrayendo, obviamente es un indicador que le juega en contra para ser clasificado como cliente clave. Profe, consulta, perdón. No me quedó claro en la PPT anterior a qué se refería con evitar a los clientes maduros. ¿A dónde? Más atrás. Ahí. Pucha, no tengo pizarra, pero ¿se acuerdan de los ciclos del producto? ¿Cómo se llama? Ya, sí. Introducción, crecimiento, maduración, declinación. Ya. Con los clientes pasa lo mismo. Cuando yo hablo que un producto está maduro, ¿cuánto producto está maduro? Cuando ya va a la baja. Todavía no va abajo, está maduro. Todavía no va abajo. Claro. Se define muchas veces como un producto que ya tiene una alta penetración en el mercado, ¿verdad? Es muy conocido, no necesariamente un producto estrella, está maduro en su etapa, ¿ya? Y ese producto, si yo no genero acciones, lo más seguro es que en algún momento va a decaer, ¿cierto? Tener su declive. Ahora, hay productos que están mucho tiempo en la maduración, o sea, se mantienen mucho tiempo. Por ejemplo, los celulares es un producto que uno podría decir está maduro, sí. Prácticamente toda la población lo tiene, los mercados están saturados, está absolutamente maduro. Coca-Cola. Se mantiene En base a la innovación. Innovación, exacto. Si yo no hago, porque yo puedo intervenir en el ciclo de los productos. Los ciclos de productos pueden verse afectados por factores externos, pero acuérdense que cuando lo estudiaron magiroglobianos también yo puedo intervenir sobre la innovación es uno de los puntos más importantes. Yo también puedo hacer decaer un producto porque quiero lanzar otro y eso la tecnología lo hace mucho. ¿Se acuerdan de lo que pasó con los netbook?
Sí. ¿Se acuerdan de los netbooks? Los iPods también son productos. El netbook es mucho más patente eso. De repente, o sea, aparecieron y de repente murieron, desaparecieron. Pero no es porque la gente no solamente no le gustara, bueno, tenía algunos problemas prácticos, pero en realidad era porque venían las tabletas o los tablets. ¿Cierto? Entonces, las mismas empresas mandan sus productos para poder lanzar otros. Entonces, en el mundo, por ejemplo, de la tecnología, en el caso específico del teléfono celular o telefonía móvil, no logra decaer mediante la innovación. ¿Ya? Lo mismo pasa con los clientes. Cuando un cliente está maduro, es cuando digo, ya este cliente como que ya no me puede comprar más. O sea, ya tengo todos los contactos, ya hice todas mis acciones. No tiene mayor capacidad, ¿verdad?, para comprar, porque ya él también, si yo soy, por ejemplo, un insumo, esa es su producción, no hay mucho más que hacer ahí. Eso es lo que pasa con un cliente maduro. ¿Qué ejemplo de este tipo de situaciones? Por ejemplo, yo tengo una empresa de tecnología en la cual yo lo que hago es prestar un servicio tecnológico de una plataforma que permite vender productos de delivery. ¿Ya? Que de hecho ahora están como nuestra. Entonces yo tengo un contrato con una empresa que tiene 80 locales en todo el país. Por lo tanto, estos servicios se cobran por local. Entonces el tipo me dice, mira, yo quiero el producto, entonces vamos a partir con 5 locales. Ok, con 5 locales. ¿Cierto? El producto funciona, va a llegar un momento que tú ya vas a tener los 80 locales, ¿verdad? Pero ese cliente no tiene más locales ni tiene otras, porque generalmente aquí muchas cadenas alimenticias tienen varias marcas. Entonces ustedes han cachado eso. No es que tengan la marca, tienen varios. Uno cree que son competencias, pero al final son todos de la misma vuelta. No tiene más, no tiene hacia dónde crecer. Y además es un negocio que ya lleva, no sé, 10 años. Y por lo tanto es un negocio que seguramente tampoco va a crecer más. Ellos no tienen proyectado tampoco. Entonces yo sé que hasta ahí llegué con ese cliente. Y no tengo, por ejemplo, tampoco posibilidades de introducir alguna otra plataforma o otra tecnología a su negocio, porque el tipo no está hasta ahí. No puede más, no tiene los recursos y tampoco tiene pensado hacer más. Entonces ese es un cliente que yo solamente voy a mantener. ¿Ya? Y después de un tiempo de que ya nos conocimos, la cosa está funcionando, ¿cierto? Yo presto mi servicio, el tipo me paga, qué sé yo. Es un cliente que para muchas empresas, sobre todo las de servicio, les dan el piso para sobrevivir. Pero ya yo no tengo expectativas de crecimiento con ese cliente. ¿Ya? Porque además pertenece, por ejemplo, a la comida rápida, un mercado maduro, ¿verdad? No es un mercado que vaya creciendo como avión, ¿verdad? Un mercado absolutamente maduro. Se mantiene, sí, los negocios en general de alimentación son mucho más estables y es difícil que decaigan, salvo cosas muy puntuales. Entonces, a eso se refiere un poco con clientes maduros, donde yo ya no veo posibilidades, no hay potencial, etcétera, etcétera. Yo diría que más que evitarlos es darles el tratamiento, o sea, no invertir tanto en el fondo como se veía en fidelización. Yo puedo tener una persona que lo atienda, pero no puedo tener, por ejemplo, una persona que exclusivamente lo atienda, o tampoco se trata de dejarlo morir, porque si es una entrada constante a mí me va a servir, ¿cierto? Con eso yo logro capital de trabajo, pero hay que tratar de buscar, ojalá, negocios que tengan potencial de crecimiento. Ese es como el corazón del tema de las cuentas clave. Entonces, estábamos en aquellos criterios basados en resultados o criterios que se llaman duros. ¿Por qué? Porque son numéricos o porque son muy, muy concretos. Estábamos en el crecimiento de los mercados, ¿no? Sí. Crecimiento de los mercados. Obviamente, si mi cliente pertenece a un mercado de crecimiento, va a jugarle a favor. Si pertenece a un negocio o un mercado en contracción, eso le va a jugar en contra. El gasto del cliente en productos o servicios de nuestros competidores. Muchas veces nosotros tenemos un cliente, pero el cliente es calor, ¿no? Sí, porque como que siempre vienen a hacerlo. Y sabes que en la mañana se cortó, tanto tarde se cortó tanto que yo creo que por eso. De hecho, se corta la luz y pasa un caballero cortando todo el aire. Y si estamos en la mañana, van a ir.
Yo terminé como a las 4 las clases y terminé sin luz, o sea, se cortó 5 veces la clase. No, bien. Estaba convertido en una clase de pizarrón, antigua. Ya, entonces, el gasto del cliente, está mal. Muchas veces mi cliente también no me compra solo a mí, no soy el único proveedor. Es muy común que yo proveo un producto o un servicio o un insumo, ¿verdad? Por lo tanto, yo también debiera estar pendiente de qué otro proveedor tiene que pudiera ser obviamente competencia mía, porque es un proveedor que hace algo nada que ver, no me interesa. Pero sí que tenga que ver con la competencia, con mi competencia y saber más o menos cuánto está gastando. Los criterios basados en necesidades del cliente tienen que ver con, otra forma de decirlo es con la potencialidad que tiene un cliente. Si un cliente, no es lo mismo trabajar como una empresa o proveer una empresa que está solo en Santiago. Si esa empresa está en todo Chile, yo como proveedor también tengo más oportunidad de crecimiento. Si la empresa es regional, o sea, región, por ejemplo, América del Sur, aún más, ¿cierto? Y si es global, con mayor razón. ¿Ya? Entonces también tiene que ver con qué va a necesitar ese cliente en términos de expansión. El tema de las plataformas, dice dedicación a plataformas, formatos compatibles, muy importante también cuando yo soy proveedor de algún insumo o servicio que tenga que ver con la tecnología o con ciertas modalidades o procedimientos o protocolos internos. Si yo no tengo compatibilidad, seguramente puede que me contraten un tiempo, pero lo más seguro es que en el tiempo eso se diluya y tengan que, ¿cierto?, cortar esa relación. Pero o sea, sí les conté, no quiero llegar a tu función, de un producto que nos pidió una empresa, que la niña era nueva, le costó usted, ¿no? No. Ella una niña de una inmobiliaria, entonces quería un producto que es un estudio de ¿cómo decirlo? Es un estudio de calidad de servicio, de protocolos, de la atención de las inmobiliarias. Entonces ella nos dice, mira, queremos saber, estudiar todos los protocolos de atención desde que tú entras a la sala de venta de un edificio o entras a la web, porque hoy día hay agentes, hay agentes web y tú haces el tour virtual por el departamento o la casa, haces todo virtual. Queda perfecto, ya. Queremos eso, pero además queremos una plataforma tecnológica donde poder ver esos resultados. Súper bien, ya. Pero más que si no se desarrolló nada. Se hizo la propuesta, cuál era la plataforma, etcétera, etcétera, y la segunda reunión ella dice, ya, sí, mira, súper bien, pero voy a tener que hablar con mi jefe porque acá usan otra plataforma. ¿Ya? Y la usan hace como 10 años. Y la niña llevaba un mes en la empresa. Yo no sabía. Y ella dijo, oye, la verdad es que a mí no me gusta la plataforma que usan aquí, entonces yo la quiero cambiar. Pero en realidad aquí todos los ejecutivos la usan porque están súper acostumbrados. O sea, ahí tenéis cero posibilidad de entrar. Mi hermana persona lleva un mes. ¿Ya? Entonces, cosas se pasan. Uno pierde tiempo porque preparáis la cuestión. Si hubiera dicho al principio, mira, esta es la situación, yo hubiera dicho, ¿sabes qué? No hagas ni el intento porque no te lo van a aceptar. Entonces, y esto también va a grandes formatos como los que trabajan, no sé, los que son .NET, los que son asociados a Microsoft, los que son asociados a otro tipo de tecnologías, etc. Obviamente, si yo tengo compatibilidad con las plataformas, mis posibilidades de crecimiento son mayores. Lo otro, por ejemplo, si el cliente es fiel, ¿verdad?, o leal, obviamente eso va a ser, si mi cliente es muy leal, va a ser una oportunidad y va a ser un punto a favor de él para ser clasificado como cuenta clave. Porque ¿qué significa que sea fiel o leal? ¿Cierto? Es que me va a preferir a mí por sobre otros proveedores. No solamente por el producto o servicio, sino por la relación. Uno muchas veces prefiere decir, me sale un poco más caro, pero la verdad es que voy a la segura, me atienden súper bien. O sea, hay cierto lo que se llama el valor, ¿cierto?, de un producto más que el precio. Y las tasas de rotación, ¿qué son las tasas de rotación? Cuando hay muchos cambios, ¿verdad? Cuando yo tengo clientes en donde
se presentan muchas tasas de votación, también yo debiera cuestionarme si sigo o no sigo. Y los otros datos, que son los datos duros o blandos, que son los más difíciles de medir, porque aquí entra la opinión del CAM o de la persona que lo atiende directamente, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una cosa importante es que yo conozca la estructura de toma de decisiones de mi cliente. ¿Se acuerdan que en la conversación y todo eso debería investigar y saber cómo se mueve y cómo ellos toman las decisiones? Si las estructuras son demasiado burocráticas, ¿es bueno o es malo? Como proveedor. Es que no hay capacidad de tira y afloja, de ceder, de criterio. ¿no? Claro, si es una estructura muy rígida o muy burocrática o tiene demasiados protocolos, ¿cierto? Va a ser mucho más difícil la negociación. Mientras más... Pero va a estar más regular igual. ¿Cómo? Va a estar un poco más regular y eso cambia un poco el seriedad a una licitación, por ejemplo. A una licitación. Claro, porque si no está tan regulada, no sabemos cuáles son los intereses del cliente. Claro, lo que pasa es que en el mundo de las licitaciones el tema de las cuentas clave no entra mucho a jugar, porque los tipos eligen por... Bueno, sí. Por eso, hay que considerar la estructura. Hay estructuras que a lo mejor para mí, el que sean súper estructuradas es conveniente porque mi producto requiere de XXX. Ahora, cuando de repente te ponen un interlocutor, como que lo que les conté recién, que se supone que era la persona que estaba al cargo de ese departamento y todo, la verdad es que no cortaba nada, ¿cierto? Es una pérdida de tiempo. O no es la persona que, ahora, a veces uno conversando, yo había estado una vez con ella, ya la segunda vez caché que ella no era la que tomaba las decisiones y que ella estaba haciendo algo porque ella quería, pero... Entonces, esta estructura también hay que estudiarla. ¿Qué tan centralizada está esta estructura o descentralizado? Y ver cuánto me conviene a mí, ¿cierto? De acuerdo a la estructura que yo tengo de empresa, si eso es conveniente. La actitud correcta dice de cara a mantener relaciones de negocio. Esto es un tema absolutamente de comportamiento y actitudes personales. Ahora, puede ir más allá de las actitudes personales, pero hay empresas en las cuales sus acciones, ¿cierto? O mis clientes, por ejemplo, pagar a tiempo. Pagar a tiempo es una variable que a mí me habla de un cliente que quiere una relación a largo plazo, ¿no? Porque el gallo que no me pagó a tiempo, ya queda ahí, ¿cierto? En la lista naranja, porque tú vas a decir, oye, claro, ya es partir mal. Entonces, ahora, ese tipo de cosas, pagar a tiempo, no sé, mandar las facturas cuando se deben y todo, o las órdenes de compra, podrían ser cosas concretas. Pero la verdad es que dentro de la actitud correcta hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿ya? Si yo, por ejemplo, necesito que la persona, mi cliente, me atienda porque yo tengo dudas porque estoy desarrollando algo y el tipo no me atiende, ¿cierto? O me deriva a una persona que en realidad no sabe, o me derivó y me dieron una mala información, que suele pasar, te dan una mala información, un mal insumo, te brifean mal, ¿no? Por lo tanto, tú haces mal tu pega también. Finalmente, eso lo único que contribuye es que hay pérdida de tiempo, hay desilusión, lo más seguro es que las relaciones se rompan, ¿ya? ¿Y qué? Exacto, ¿cierto? Entonces, esa actitud, ahora, yo debiera ser capaz de analizar cómo funciona esa empresa, si es que tengo el alcance para verla, pero también cómo funciona mi interlocutor. Por eso es que en general, cuando uno hace proyectos de cosas, siempre te piden el nombre de un interlocutor. O sea, ¿con quién me voy a entender? Yo siempre tengo que tener alguien con quien me voy a entender, ¿ya? Propensión a pagar por el valor aportado, es decir, esto al final es un negocio, ¿verdad? Entonces, muchas veces pasa que un cliente, tú eres su proveedor y te pide algo, te paga por ese algo, pero a veces te pide otras cosas también. Y como empieza una relación de confianza, ¿cierto? Como que uno dice, se le da la mano, se tocó, hace una cosa así. Es muy común que eso suceda, por lo menos uno se da cuenta muy rápido, pero en el mundo de la asesoría, no te das cuenta tan rápido. O como que uno dice, no, si en realidad, escucha, cliente nuevo, voy a hacer esto para que, porque estoy cultivando una relación. El problema es que los clientes de repente no son capaces de medir, o sea, hacerlo eso, ¿cierto?
de hasta dónde realmente está el valor por el cual yo estoy pagando. Otro tema importante también tiene que ver ahí con las transacciones, que tiene que ver con la capacidad de que te paguen realmente el valor de tu trabajo. Que muchas veces eso también, por ejemplo, cuando las personas son muy expertas en algo, en un tema, también son capaces de desarrollar esos temas súper rápido. No sé si han conocido gente que no es, oye, hace algo súper rápido. Pensemos en un dibujante. ¿Ya? Un dibujante y uno le dice, oye, hazte un retrato de tal persona, y el tipo lo hizo en un ratito. Perfecto. Entonces uno dice, oye, súper bien. ¿Ya? ¿Cuánto me voy a cobrar por hacerle un retrato? No sé, te cobro, no sé, 50 lucas. Oye, pero ¿cómo voy a cobrar 50 lucas si lo hacía en 2 minutos? Bueno, eso pasa mucho en el mundo laboral. Oye, pero el tipo se demora 1 minuto porque el tipo estudió, porque tiene talento, porque lleva mucho tiempo haciéndolo y llegó a esa expertise. Yo tengo que ser capaz de reconocer desde el lado del cliente la expertise que tiene también mi proveedor. Realmente no lo podemos bloquear si no lo sabe. Dicen por ahí. También, pero es muy común eso, que te dicen, oye, si tú lo haces, ¿cuánto te demora? Esto no te demora en nada hacerlo. Claro, no me demoro porque yo ya sé hacerlo. Pero eso no significa que sea un trabajo ni fácil, porque otras personas a lo mejor se enamorar 1 semana en hacer, pero va a demorar 2 días. ¿Ya? Entonces, pero el tipo no es capaz de ver eso y dice, oye, pues no tengo nada en hacerlo, entonces tienes que cobrarme poco, como si solamente hubiera un valor en el tiempo y no en la expertise que tienen las personas. Y lo otro es estar preparado para invertir en relaciones de negocio o relaciones también de largo plazo. Esto al final, todo esto tiene que ver, como son atributos blandos, con las características que tiene un cliente y que yo puedo detectar que es posible establecer una relación a largo plazo. Por ejemplo, aquí un cliente cacho, no sabe. O sea, pero ¿cómo se define un cliente cacho? ¿Qué características tendría un cliente cacho? Tu última hora. Tu última hora, ya. Barça. Nada le gusta. ¿Qué es Barça? ¿Qué es ser cliente? Porque se entiende que es Barça, pero ¿qué es ser un cliente Barça? Pedir descuento a veces que nos dan mucho para poco. caso. Se atrasan el pago. Se pasan para el otro lado. Se pasa el listo. Apura, claro, apurado, toda última hora, descontento todo el tiempo. Pero lo quiere que sea bueno, bonito y barato. Una bolsa. Cosa gratis también. Claro. O personas que, por ejemplo, no son capaces de pedir las cosas bien. O sea, te hacen un grifo, te dicen, mira, yo necesito esto, y tú haces esto, o estás haciéndolo, y te dicen, no, pero es que en realidad, mira, y te van cambiando las cosas, o sea, no tienen claro lo que quieren. Ahora, obviamente, si a un cliente le pasa una vez eso, no significa que el cliente que siempre va a ser así. Ahora, cuando se repiten ciertas actitudes, es cuando uno empieza a dudar, de decir, oye, ¿será bueno seguir invirtiendo acá? Seguir dedicándole tiempo, esfuerzo, personas, etcétera, para el cliente que en realidad no te está... o sea, puede que te pague por un servicio y todo, pero al final te está exigiendo mucho más trabajo. Entonces, todos esos atributos blandos tienen que ver con eso, con características propias del cliente, características personales, características de interacción. Hay personas, por ejemplo, hay clientes que son definitivamente maleducados. Entonces uno dice, escucha, ¿qué hago? ¿Lo enfrento? Porque uno, por ejemplo, o sea, un CAP puede mandar a una persona, por ejemplo, a un vendedor, su vendedor estrella, y lo tratan pésimo. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? Si el cliente es súper bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué harían ustedes? Buscarle la vuelta al cliente, obviamente, ¿no? No voy a perder ni el cliente ni... ¿Cómo le buscarían la vuelta al cliente? O sea, que en general son cosas que pasan en el día a día, que de repente, no sé, tenéis clientes que son malhumorados, que tienen sus mañas, pero... No estamos hablando de eso, de la parte blanda de la... Uno tiene que buscarle la vuelta al cliente, porque al final tú eres interesado en vender, en incrementar el sell-out. Sea como sea, es una venta que tenía ahí, aunque vaya a buscarlo por el otro lado, el otro puede ser incremental si es que mantenía el cliente. Entonces, siempre tienes que buscar mantener el cliente, a no ser que te traiga un costo de operación mayor, porque tenés que atenderlo y sea como muy cacho. Ahí sí podéis decir... Nosotros estamos hablando de los clientes caros. Claro.
¿O no? No es normal. Sí, por eso les decía que no es lo mismo que yo tenga un problema una vez con un cliente a que sea repetitivo el problema, ¿ya? No es lo mismo. Entonces, ahí hay que tener ojo también, porque de repente dicen, no, pues el cliente, no sé, se portó mal, como si tú fue malhumorado, respondió mal, o no me mandó nunca lo que pedí. Sí. Cuando estas conductas son reiterativas, es cuando yo empiezo a cuestionarme, ¿cierto? ¿Cómo hago la mantención de ese cliente si es muy importante? O ¿cómo dices tú? Darle la vuelta. ¿Por qué fuente le doy? Voy, hablo con el cliente, cambio la persona que interactúa, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Cosas que pasan en el mundo de hoy, no sé, enviaron a una vendedora y el tipo joteó a la vendedora. ¿Pasa o no pasa? O nada. Pasa mucho, lamentablemente pasa mucho. Entonces, ¿qué haces en ese caso tú? Si tú eres la que está a cargo, la jefa o el jefe, ¿qué haces en ese caso? ¿Tú qué harías? ¿Irías qué? En reemplazo de la vendedora, pero no le dirías nada. ¿No le dirías nada? Lo hablaría con ella más que irme a enfrentarme en una... Si la vendedora quiere tomar acciones, Sí, haría comentar al cliente de buena manera, pero trataría de, frente al cliente, bajarle. Yo por lo menos. ¿Alguien haría otra cosa en el FIFA? Yo creo que lo primero que uno tiene que hacer ahí en el caso, si es que tengo más de un vendedor, es quitar a la vendedora ahí para no seguir exponiéndola, tomar como carta en el asunto de una forma bien diplomática y continuar la relación con los clientes, habiendo tratado el punto de... Pasa que a veces igual el cliente hermana con la empresa, entonces al vender que uno ponga. Entonces yo creo que lo mejor es decirle que al final los dos estamos remando para el mismo camino. Es como ponerse alineado o no va a resultar. Igual ahí yo creo que hay que estudiar también al cliente, porque de repente el gallo que te está poniendo el problema, a veces el jefe no es el que toma las decisiones. A veces el gallo que está abajo, que no sé, lleva el departamento por completo, y él es el que sabe cuánta es, entonces de repente también hay que saber a quién dirigirse o cómo darle la vuelta. Siempre hay formas de darle la vuelta a la situación. ¿Qué opina el resto de eso? Yo saco a la vendedora, pongo a otra persona y sigo. ya hay que sacarla de modo, suena como muy... sacarla para O sea, cambiarla, ya no sacarla de la O sea, presentación. que más que nada es para no exponerla en el caso que ella se siente incómoda. Para que O sea, incomodidad ya está, pues, entonces, ¿para qué la vamos a seguir exponiendo a que vaya a tener otro problema con esa persona? O con ese cliente. No, esto es un tema moral, es un tema de procedimiento. Es que el profe igual va en valores éticos que tenga una empresa también, porque a lo mejor puede que la postura de la empresa sea defender a su trabajadora y... Sí, bueno, eso también hay que considerar. Claro, No es fácil te equivocas, que es una vendedora, pero ¿qué pasa con la vendedora? Ahora ese cliente la va a cambiar. Depende mucho de la empresa. ¿Sabes con ese cliente específico? No me vaya a sacar de... Claro, por eso es... es complejo, ¿ah? Es complejo, por eso son temas blandos, no son temas duros. Bueno, hay un criterio que al ser no ser verdad, señala que el cliente siempre tiene la razón, sea o no sea verdad. Ya. Y en base a eso podemos buscar una solución pertinente para ambos lados. Y si no se llega a un acuerdo, simplemente no hay un trato con el cliente, porque aunque nosotros tengamos una venta o no tengamos la venta, siempre hay que llegar a buenos términos. Entonces tampoco es un buen término sacar la vendedora, porque al fin y al cabo los clientes se malacostumbran. Yo, por ejemplo, trabajo con muchos clientes cachos y se malacostumbran. ¿Y qué hago? Le voy bajando el perfil diciéndole que no le puedo dar esas soluciones porque no están dentro del plan que yo le ofrezco. Y si se van alejando, no importa, pero la cosa es que tú tampoco estés trabajando bajo presión y menos tus colaboradores. Ya. Igual si la empresa por licitación tiene que trabajar sí o sí. Entonces bajo ciertos parámetros, por eso. Claro, el acoso, el caso del acoso igual Exacto, el caso que propuso del acoso de una vendedora es algo... es diferente un cliente cacho a un acoso... Pero es que el cliente, no, porque el cliente cacho puede tener muchas aristas. Sí.
aristas de todo tipo, ¿cierto? Vimos la primera arista económica, o sea, el cliente que pide más de lo que está pagando, todas esas cosas, el tema de ser el cliente, pero en la parte blanda también puede haber problemas de relaciones o problemas como el que estamos planteando, se lo dígame. Igual es bien diferente la situación, creo yo, porque al final es distinto que, no sé, yo a usted le diga a una mujer, oye, no sé, que no te puedo atender ahora, te dije que te atendí ahora, pero en 2 días más, porque ahora no te puedo atender, me salió, no sé, cualquier cosa. Pero a que te diga, oye, que llegó bonita hoy día, y nada, no, es bien diferente a la leche. Entonces, No, pero ¿qué ha pasado? O sea, es cierto Lo que pasa eso. es que, chicos, lo que pasa es que, y no solamente con el tema de las mujeres, el tema de los hombres también todo, uno tiene que ir de acuerdo a los tiempos también. O sea, no lo puedo decir, no, mira, las cosas son así, pero las cosas no siempre van a ser así. Las cosas van fluyendo y van cambiando, y necesariamente hoy día muchas empresas tienen protocolos de acoso, cosa que no existía hace 10 años atrás. A nadie se le ocurría. Los canales de venta igual son distintos, canales tradicionales no es lo mismo que canal nuevo. Entonces, bueno, volvamos al tema de los atributos blandos. Los atributos blandos, el problema que tienen es que van a depender de la opinión de quién es el interlocutor. Alguien puede decir que este cliente, como decía, no pide todo a última hora, me pide más de lo que yo debería darle, me paga por X y me pide X más 3. Entonces, hay muchas, por eso es que son blandas y que cuesta de repente definirlas. Cuando hay problemas de este tipo en las empresas, por lo general, el CAM o quien esté encargado pide que alguien más se involucre, para no ser la única persona que está observando ese tipo de problemas y que se pueda resolver. Bueno, independiente de eso, independiente de eso, lo que el gran resumen de esto es que tenemos 3 tipos. La verdad es que a mí me gusta hablar de 2, pero aquí le pusieron 3 porque las necesidades del cliente pueden ser duras, o sea, cuantitativas o cualitativas. Pero tenemos atributos duros que son numéricos, ¿cierto? Margen, rentabilidad, venta, etcétera. Todo lo que frecuencia de compra, antigüedad, todas esas cosas que me quedan que son medibles. Yo digo, este cliente está hace 10 años, son medibles, ¿ya? Todas esas cosas. Las necesidades del cliente van a apuntar principalmente a la posibilidad de crecimiento o potencial de crecimiento que tiene ese cliente, ¿verdad? Y además, ¿qué tan compatible puedo ser yo finalmente con ese cliente en términos tecnológicos, en términos, no sé, valores, lo que sea? Y por último, los atributos blandos que tienen que ver con la relación misma del cliente, con cómo es la estructura de la toma de decisiones, si hay una actitud realmente para seguir a largo plazo, los que trabajan en servicio, no sé si hay alguien que trabaja en servicio, es mucho más patente este tipo de atributos que cuando uno trabaja con productos, porque está en el día a día tratando de solucionar problemas, ¿cierto?, donde no hay, son intangibles. Entonces, dentro del mundo de lo intangible, obviamente es mucho más difícil realmente medir lo que está pasando, ¿ya? Entonces tenemos esos 3 tipos de variables. Voy a saltar unas cosas porque esto no me interesa. Eso es de ventas consultivas, ustedes ya vieron. Entonces, ¿cómo clasificamos a los clientes? Porque una cosa es determinar si son claves o no. Nosotros podemos usar todas esas variables y otras variables, o queremos usar una variable distinta. Por ejemplo, en las variables más blandas está esa variable que hablamos de ser un cliente estratégico, ¿se acuerdan? Hablamos de eso, ¿no? Con el otro curso. ¿Cuándo un cliente es estratégico? No hay. ¿No juega? Que tengo tu. Ya. Por ejemplo, yo a veces el cliente no me compra tanto, pero por ejemplo es, no sé, Codelco. Si yo pongo en mi portafolio que dentro de mi cliente está Codelco, me ayuda, obvio que me ayuda, porque es mi imagen. Palanca. Cuando casi todas las empresas, ¿cierto? Uno dice quiénes trabajan con nosotros, o quiénes confían en nosotros, con nuestros clientes, siempre uno mira ahí, ¿por qué?
Porque equivale, ¿cierto?, a cuando uno va a comprar en internet y ve los comentarios, ¿no? Sí. Ese producto como es, Confianza. etcétera. Confianza. Uno se va y ve, bueno, dice que tú veis con qué trabaja, pues es que no lo conozco mucho, obviamente. Y si hay empresas grandes y conocidas, esto me aporta cierta confianza, digo, algo así. No sé, pues si Cencosud trabaja con ellos, si Codelco es porque los gallos en realidad, claro, hacen la pega y la deben hacer bien. Entonces, a veces el cliente no es tan grande, pero es como su traje. Un cliente cacho, generalmente los clientes grandes que uno lo hace por imagen. Ah, cuando uno sí, mira, no siempre, pero sí, a veces pasa que uno dice, ya bueno, pero es que este cliente, bueno, tenerlo porque, ¿cierto? Y uno piensa, y también los clientes justo que te recomiendan, hay clientes que son chiquititos, no te compran tanto, pero son súper buenos recomendadores y te están siempre refiriendo a otras empresas a donde tú podrías, ¿cierto?, ofrecer tus productos y servicios. Son clientes estratégicos, ¿ya? Que te pagan no pagan nunca. Entonces, una cosa es definir los clientes clave y otra es, bueno, cómo ahora los voy a clasificar, porque también tengo que clasificar esos clientes clave. Los criterios ya los vi. Ya sabemos que tienen que estar alineados con la estrategia de la empresa. ¿Hasta qué hora esta clase? 8:20. Sí. ¿Hasta las 10:30? De repente me pasa. Ya. Tenemos que preocuparnos que estén alineados con la estrategia, ¿cierto? Y, ojo lo que dice, genera una mayor contribución al logro de objetivos. Los objetivos de la empresa son económicos, pero también tienen otros objetivos. Cuando yo quiero, y dentro de mis objetivos de mi planificación estratégica, está, por ejemplo, el posicionamiento de marca, también me sirve, ¿cierto?, determinar cuáles son aquellos clientes que me ayudan al posicionamiento de marca. Como por ejemplo los clientes estratégicos. ¿Ya? Y ahí tenemos los clientes que están, los criterios que ya. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos nuestros clientes clave. Si es una empresa grande, puede tener. ¿Te acuerdas? Macan tenía. ¿Cuántos se acuerdan? 200. Pero en total, ¿cuántos eran claves? 35. ¿Ya? 35. Hay empresas que tienen. Bueno, depende del tamaño de empresa. Mientras más grande la empresa, ¿verdad? Ahora, el portafolio de clientes clave nunca va a ser 3.000. O sea, siempre son números acotados. Porque por algo son clientes clave. Es como los KPI. Yo tengo, no sé, 200 métricas dentro de la empresa, pero no todos son KPI. KPI son, no sé, 60 métricas. ¿Vieron KPI, cierto? Sí. Entonces, aquí es lo mismo. Tengo una cantidad de clientes, ¿cierto? Tengo clientes buenos, sí, tengo varias formas de clasificar, pero cuando yo determino el cliente clave, ¿verdad? En general, no puede ser tampoco una gran cantidad, porque si la mitad de mis clientes son claves es porque algo hice mal clasificado. ¿Ya? Entonces, una vez que yo clasifico, ¿qué debo hacer? Segmentar. Ya pasamos segmentación, ¿verdad? Seleccionar. Usted no. ¿Usted no pasa segmentación? No debo. ¿Pero cómo no lo ha hecho si es de primera vez? Que yo congelé, entré a mirar la Y no es mano. prerequisito. Sí, sí, ¿Pero cuántas han aceptado? sí, sabía verlo. Pero es ahí que mejor tener. No tiene que no, es mejor, yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor tener segmentación cuando uno ya ha pasado más. Porque yo creo. Por eso, profe. Es visionario. Yo no sé, pero yo encuentro que cuando se da, ahora no se da el primer semestre, pero cuando se da el primer semestre yo encuentro que no lo cachan. ¿Sabes por qué? Porque la segmentación teóricamente es súper fácil, pero en la práctica es súper difícil. Online. Ah, con René. Entonces, segmentamos, ¿verdad? Seleccionamos. Una vez que segmento, ¿qué significa segmentar? Dividir, ¿verdad? O sea, tengo mis clientes clave, los segmento por algún criterio. Ya usé criterios para determinar que es cliente clave, ahora tengo que usar otros criterios para segmentar a mis clientes clave. Entonces, yo puedo segmentarlos por distintas cosas. Por ejemplo, podría ser por rubro, por tamaño, por lo que sea. Acuérdense que habían la segmentación de mercados industriales, tenía una segmentación que también se llamaba demográfica. ¿Se acuerdan o no? Sí,
como psicográfica de industriales no va. Geográfica, y había otros que tenían que ver con los comportamientos como clientes, comportamientos de compra. Después de que yo segmento, ahora, una diferencia de la segmentación en los clientes claves y la segmentación de mercado es que el mercado yo lo segmento y después elijo a dónde me voy a dirigir, ¿se acuerdan? Que puede ser un segmento, dos segmentos, ¿se acuerdan algo, no? Sí, ¿qué dijo? Usted, ella es la única que se acuerda. Ya, la segmentación de mercado masivo, ¿cierto? Yo tengo que determinar variables de segmentación. ¿Cuál es el criterio que voy a usar? Voy a hacer de separar, de dividir a las personas por el criterio de edad. Recordándome que divido en 3 tramos etarios a mi mercado y de ahí digo, ¿a cuál mercado me voy a dirigir yo? Me voy a dirigir a este que está en edad intermedia, no sé, por ejemplo, de 26 a 45 años, ¿cierto? Estoy dando una cuestión súper simple. Ahí me voy a dedicar, por ejemplo. Eso no significa que los que tienen 25, 24 o 60 compren mi producto. Eso no tiene nada que ver. ¿Ya? Simplemente no tiene nada que ver. Pero mis esfuerzos de marketing van a ir a ese segmento. ¿Ya? Eso es súper importante porque es... Como lo hizo WOM, se enfocó en el nicho que las grandes empresas de telecomunicación no estaban tomando. Claro, y al final le asoció. Pero fíjate que la definición de mercado, o sea, cuando tú ves la definición de negocio de WOM, ellos dicen, cosa que se supone que no se debe decir nunca, que somos para todos. Porque en segmentación, cuando tú dices, no, si este producto es para todo el mundo, la verdad es que no es para nadie. Porque si yo no tengo estrategias definidas, se desperfilan los productos. ¿Ya? Salvo que sean productos como los fideos, la harina, todas esas cosas, ahí no importa tanto. Pero otros productos importan mucho más. Pero ellos sí tuvieron un foco, independiente de que su declaración de principio era telefonía móvil para todos. Ellos sí tuvieron una estrategia y tenían un foco, y era fácil decir, a pesar de que nosotros estábamos dentro de la empresa, podemos decir a quién estaba dirigida la publicidad, la comunicación. ¿Ya? La diferencia con esto es que yo ya elegí y ya seleccioné mis clientes clave y lo que tengo que hacer es segmentar. Pero después de segmentar, no es que me vaya a dedicar a un grupo nomás o al otro, me voy a dedicar a todos. Pero lo que voy a tener que hacer es definir las estrategias con las que voy a tratar a cada uno de esos segmentos. No puedo dejar votado un cliente clave, obviamente. ¿Ya? Defino las estrategias, ¿cierto? Planeo las actividades. ¿Qué voy a hacer con esos clientes clave? ¿Ya? Por ejemplo, en el mundo de la tecnología o los servicios, hay actividades, las actividades recreativas son súper importantes con los clientes. Las comidas, los eventos, las invitaciones a conciertos, ¿cierto? Cuando hay en el Movistar Arena, no sé si uno va a conciertos, hay palcos, ¿cierto? Que son de marca. ¿Has visto, no? Dígame. Cuando uno es clave, es necesario. No escucho. No. Como lo más importante Exacto. La pregunta, ¿cómo era la pregunta que hizo? No escuché. ¿La voy a repetir? Cuando yo voy a definir a mis clientes clave, ¿tengo que usar todas esas variables que vimos? No. Es lo mismo cuando segmento. ¿Tengo que usar todas las demográficas, psicográficas, geográficas y conductuales? No. Tengo que usar las que son pertinentes a mi negocio. ¿Ya? Por ejemplo, para definir clientes claves, cada empresa o la alta gerencia de cada empresa determina cuáles son las variables que a ellos les interesan. Ahora, esta cuestión es media tautológica, porque no es que yo de la nada digo, a mí lo que más me importa es la antigüedad. No, yo veo cómo se comportan mis clientes, ¿verdad? Veo el comportamiento, veo cómo son mis ventas, veo mi panorama en general. Y después de eso yo defino cuáles son mis variables. Porque a lo mejor si yo una empresa que lleva 5 años en el mercado, la antigüedad no va a tener ningún peso dentro de mi algoritmo, ¿verdad? De mi fórmula de clasificación. Entonces, por eso es que lo hace la alta gerencia. Porque uno tiene que tener una visión más top, ¿verdad? De la empresa, de los clientes, de cómo son, y de ahí recién yo voy a determinar, bueno, para mi negocio, dada mi realidad en este momento, ¿cierto? En tiempos cronológicos y en tiempo de lo que está pasando, tendencia, situación económica, social, todo lo que está pasando,
cuáles son las variables que para mí son relevantes en el cliente. ¿Y si le comunican a la empresa? ¿A toda la empresa dices tú? O sea, a la empresa que uno selecciona. No. O sea, no hay una comunicación oficial, ¿ya? Pero tú sí puedes, por ejemplo, como las tarjetas de crédito, ¿no le ha pasado que de repente dice, ¿usted ahora es cliente premium? Y uno dice, oh, ¿por qué será cliente premium? No ha llegado ese momento, pero a veces sucede. Mira, eso va a depender muchas veces son decisiones de las gerencias. Hay gerencias que les dicen a sus CAM, ¿sabes qué? Comuniquen que usted se les manda un, no sé qué, un email, una felicitación, que pero hay otros que no lo hacen y simplemente tienen un trato preferencial. Ahora el cliente no paga y se da cuenta que claro. ¿Por qué a veces no se hace? Porque dentro de un rubro a veces la gente se conoce. Entonces, no es muy bonito que oye, me nombraron cliente clave y al otro no, cliente clave. Entonces, y si ese tiene la posibilidad de ser cliente tuyo, no es normal. Eso va mucho en cómo la empresa se relaciona con sus clientes. No hay como una receta. Pero lo que tú dices es muy importante, no siempre debes usar todas las variables. Ahora, en general, las que más pesan, ¿cuál creen ustedes que son? La dura, la blanda o las necesidades del cliente. La dura. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un volumen muy grande de clientes son las más fáciles de manejar. Cuando yo tengo 2.500 clientes, está difícil empezar a analizar si el cliente es buena onda, es mala onda, si tiene buena disposición, es muy difícil. Bueno, para eso existe el CRM, pero igual, aún así en B2B es muy difícil. Pero si yo tengo 20 clientes, me es mucho más fácil pasar por estas variables y ver cuáles realmente van a ser importantes. ¿Ya? Entonces, selecciono, defino la estrategia, planeo las actividades, que en el fondo son aquellas actividades que voy a hacer yo con mis clientes claves. Como les digo, hay actividades sociales. De hecho, el otro día me presentaron una empresa que se llama Avalora, no sé si la conocen. Avalora, una empresa de tecnología que está en muchos países. Y ellos tienen dentro del departamento de marketing una división que es grande, que solamente se dedica a hacer eventos con los clientes. Eso es lo único que hace. Eventos, comidas, conciertos, todo eso. Y es un grupo como de 20 personas que solo se dedica a eso, porque eso es lo que ellos hacen con sus clientes en términos, ¿cierto?, de la relación con el cliente. Ya, no, obviamente hay una parte tecnológica. Ellos son una empresa de seguridad tecnológica. Guardan tus datos, de ciberseguridad. Entonces, ¿qué actividades vaya a hacer? Las actividades obviamente tienen que ser lo más lejana al core de tu negocio, hacer eventos. Y tienen este departamento que solo se dedica a hacer eventos. Bueno, defino estrategia, planeo actividades y asigno recursos, obviamente. ¿Ya? O sea, ¿cuánto voy a necesitar para hacer ese evento? ¿Cuánto me va a hacer? ¿Qué debo analizar? Dentro de mis clientes claves también debo analizar cuáles tienen mayor proyección, porque el cliente clave, la proyección, acuérdense que era una variable. Hay varias variables, entonces yo tengo que analizar los que tienen mayor proyección y los que tendrían mayor sostenibilidad o serían factibles de mantener durante mucho más tiempo como clientes. Bueno, los estatus, hay varios estatus. Esta es una clasificación, chicos, pero si ustedes se meten o ven otra literatura van a encontrar distintas clasificaciones. Esto es a gusto del consumidor. Cada teórico del marketing le pone distintos nombres. Estos son los más básicos, ¿ya? Por ejemplo, clientes, aquí en general las cuentas claves son casi todos clientes, obviamente, activos, ¿verdad? Sí, porque esta cuestión es más de venta consultiva. Déjame ver otra, porque aquí no. Bueno, dentro del volumen de venta yo también puedo definir. Recordamos que el cliente clave a veces puede ser de los top de venta y a veces puede que no sea top de venta, pero es un cliente que tiene un potencial tremendo. Por ejemplo, los que eran proveedores de insumos de Not Mayo, cuando partió, a lo mejor algunos no, porque en realidad eso te dice, no, si la gente es visionaria. Hay veces que la gente que va bien a la empresa de pura suerte. Esa es la verdad. ¿Ya? No siempre, lamentablemente, no siempre es todo lo que tú hagas. Ellos lo hicieron bien, pero además comunicaron muy bien. Porque hay empresas que tienen productos buenos, pero no tienen buena comunicación. Entonces,
una cosa importante es que dentro del volumen de venta, no necesariamente todos mis clientes clave son los top. Ahora, en las empresas productivas que transan productos, no sé, Poluso, Prole, Nestlé, Unilever y todas esas, por lo general esto pesa mucho. Esto sí determina a los clientes clave. ¿Ya? Pero en empresas ya más medianas o de tamaño un poco más humilde, en fondo, no necesariamente todo va a ser el volumen de venta. Bueno, estos también son criterios basados en cómo segmentar a los clientes clave. Y aquí entramos al mundo del CRM. Si bien los clientes claves de los negocios B2B tienen un volumen menor que los clientes de consumo masivo, eso no implica que yo no haga gestión de clientes. Ustedes ya vieron CRM, ¿se acuerdan? ¿Qué era el CRM? Customer Research. Customer Relationship Management. Sí, no, pero ¿qué es? Software. Es control de información de la organización. Claro. Es una herramienta, primero, es una herramienta de marketing que hace para hacer gestión de clientes. ¿Cuál es la gracia del CRM? Es que es un ciclo que no se acaba nunca, ¿verdad? Yo recojo información de los distintos canales de contacto, ¿verdad? La llevo a una gran base de datos, la proceso, la analizo, ¿verdad? Van saliendo informes parciales, informes generales que yo voy entregando a los distintas áreas de la empresa y vuelve a entrar, o sea, el flujo de información no para nunca. ¿Por qué nace la necesidad del CRM? Principalmente por los volúmenes. Y también porque llega un momento en que yo tengo tantas variables, por ejemplo, si tuviera 12 variables que vimos dentro de un cliente, ¿cómo analizo esas variables? Ya el Excel ya no me alcanza para analizar esas variables, yo necesito, ¿cierto?, programar ciertas funciones que me permitan analizar esas variables. Por ejemplo, en los clientes clave, ¿cierto?, de estas grandes empresas, como digo, Nestlé, Economía y todo, tienen una gran cantidad de clientes, ¿verdad? Y más que nada, el volumen de operación de sus clientes también es muy grande. Pensemos en un Soprole vendiéndole a Cencosud, ¿cierto?, a Walmart y otros distribuidores, etc. Es muy grande y las variables que yo mido son demasiadas, ¿verdad? Porque yo tengo, por ejemplo, tengo información por SKU, tengo precios, tengo frecuencia de compra, tengo formatos de compra, tengo, no sé, cómo opera, por ejemplo, la logística de los despachos, o sea, son demasiadas variables. Por lo tanto, es imposible que una persona a mano o en un Excel maneje todas esas variables. Y eso lo hace el CRM. El CRM hoy día funciona, como dijeron ustedes, un software que desarrollan algunas empresas, ¿verdad?, y que venden o dan soporte a otras empresas. No sé si alguien trabaja aquí con CRM. ¿Usted con cuál trabaja? SAP. ¿Pero tú trabajas con él? O No. Yo la empresa trabaja con él. Claro. Pero es una empresa que les presta el soporte. Hay algunas que prestan el servicio, o sea, tú no compras la herramienta, sino que solo prestan el servicio. Hay otras que te venden un software, te ponen una persona que te ayuda, te dan cierto soporte, pero tú lo manejas. Algunas tienen módulos fijos y módulos variables. Otras tienen módulos que tú puedes ir trabajando para hacer data mining, por ejemplo. Entonces, ahora, el gran tema del CRM no es tenerlo o no tenerlo, es manejarlo. Saber usar y sacarle provecho. Eso se llama la inteligencia mercado. Es decir, hasta qué punto yo tengo un montón de información, pero no la gestiono bien. No sé si alguna vez les ha pasado que los llaman en una misma semana 3, 4 veces del mismo banco para ofrecer el mismo crédito. Entonces uno dice, oye, pero ya me llamaron, ya dije que no, eso debería quedar, no quedó registrado ninguna. No, si aquí lo vamos a poner en nuestro grupo, pero no vamos a molestar más, a los 3 días te están llamando de nuevo. ¿Ya? Entonces, eso es un problema de manejo de base de datos. Es un problema de manejo de datos. Porque te ofrezcan varias veces lo mismo cuando tú ya, no sé, pues te llaman de ADT para ofrecerte alarma y tú ya tienes alarma ADT. Eso es un problema de mal manejo de base de datos. ¿Ya? O cuando te llaman más de 7 veces el mismo día. Eso también me ha pasado, llamar más de 7 veces el mismo día. Eso es un pésimo manejo. Entonces dice, oye, empresa. Claro, de repente uno dice, oye, empresas tan grandes que tienen tantas lucas que podrían tener una gestión maravillosa de su base de datos y lo hacen tan mal. No sé si yo les contaba que yo, bueno,
obviamente compro en distintos supermercados, Jumbo y Líder. Y no sé si en pandemia ustedes compraron esos mercados y que te mandaban como regalos a veces. ¿No te llegó nunca regalo? Sí. Te mandaba, no, cuando tú Walmart, Líder te mandaba una canasta como una caja con regalos. ¿Ya? ¿Por qué? No sé por qué. Las 2 veces que me mandaron regalos venían alimento para gatos y dentro de otras cosas y golosinas para gatos. Y yo jamás en mi vida he tenido gato. Tengo perro, siempre he tenido perro. Entonces, tú dices, claro, ¿de dónde sacaron que yo necesitaba algo para gato? Y eso, imagínate que ellos tienen el registro de todas tus compras durante toda la... No, se la regalé. Le inventé un gatito que me daba así. ¿No se me da un gatito? El vaso así, no sé qué. Todo lo que llegaba a comer. Entonces, el problema del CRM no es tenerlo o no tenerlo, sino que es saber administrarlo, tener las personas capacitadas para hacerlo y realmente hacer inteligencia con los datos que tengo. Ese es uno de los grandes problemas de las empresas hoy día, que tienen CRM, tienen departamento de CRM. Yo trabajaba con un CRM, pero se llama CRM. Sí, y también te organizaba todas las compras de los clientes, los productos que compraba, el volumen de venta y uno podía conocer también. Claro. La gracia es hacer minería de datos. Por ejemplo, las empresas, hay empresas. No. Oye, pero estamos en clase y están mirando a las niñas jugar. Funao. Ya. No, si era broma, lo estoy por acá. Ya. Por ejemplo, un uso, el castigo divino. Un uso súper bueno del CRM, si es que lo se usa bien, es, por ejemplo, y alguna empresa lo hace. Yo tengo, no sé, 3.500 clientes, entonces no puedo manejarlo manualmente. Y tengo la famosa fuga. ¿Han escuchado la palabra churn? Así se llama la fuga de clientes. Cuando yo tengo clientes de contrato y se va, se llama churn. Y ya se habla de cualquier taxa, porque se habla de las tasas de churn y todo eso. Si están hablando de eso, están hablando de fuga. Lo usa mucho la telefonía móvil, la tecnología, la telecomunicación. Yo tengo 3.500 clientes y resulta que llegué a final de año con 3.100 clientes. Se me fueron 400 clientes. Entonces, ¿qué haría una persona que realmente sabe de análisis? Agarraría esa base de datos y estudiaría la historia de esos clientes que se fueron. ¿Qué productos tenían? ¿Qué contratos? ¿Qué pagaban? ¿Si pagaban a tiempo? ¿Si tenían reclamos? ¿Si tienen llamadas por center? ¿Si tienen visitas de servicio técnico? Todas las interacciones que ha tenido conmigo de los últimos o el tiempo que llevo como cliente. Si yo analizo todo eso y soy capaz, con minería de datos, de encontrar patrones o cosas en común, yo podría llegar a decir, mira, fíjate que hay ciertos comportamientos que se repiten. Por ejemplo, esta persona tiene más de 3 cuentas pagadas atrasadas. Estoy inventando. Esta persona ha hecho uso del servicio técnico en tantas ocasiones. Esta persona ha hecho tantas veces reclamos y tengo un montón de antecedentes. Entonces yo me hago un algoritmo que puedo meter en la base de datos y que me va a hacer un warning de todas las personas que tienen esas características que aún no se han ido, pues se podrían ir. De esa manera comienza la labor de retención de los clientes. ¿Qué puedo hacer yo para que esa persona no se vaya? Y ahí de repente te llaman y te ofrecen un producto adicional, o te ofrecen, no sé, cualquier cosa que la renegociación no tanto. Realmente te ofrecen producto, servicio o un beneficio. Esas son labores de retención. Si fueran bien hechas, se usarían como labores de retención. Yo podría predecir quiénes se van a ir de mi empresa, quiénes me van a dejar. Por ejemplo, mi empresa tenía más de 10.000 clientes, te hablo de la empresa que tenía antiguamente. Entonces había clientes caros, como hablaba usted antes, que generaban problemas, pero muy poco, así como 1, 2, 3, entonces como que la jefa al final decía ya como que para ella un descanso que mejor se fueran, porque de verdad eran muy caros, no generaban ningún beneficio a la empresa, porque como eran tantos clientes que teníamos. Exacto, y el B2B pasa también, ¿no? De repente los deja ahí, el producto, bueno, los deja ahí, le empieza a prestar menos atención, uno por ejemplo le responde con mayor lentitud. Ya que por ejemplo el día, deja de pasar 2 días.
Si te piden una propuesta o un proyecto, se lo entregas pero sin mucho detalle. De a poco, y el cliente que no le eso también se empieza a dar También se cuenta. ve el historial, pues de la persona así como, reclamado mucho. Chicos, el sábado clase. les voy a entregar lo de la evaluación. Pero, voy a ver si se las mando antes y si trabajamos en la clase del sábado. Entonces que no se lleven pega para ¿ya? Así que los que puedan traer computador sería bueno y trabajamos en la clase. Ya estamos a la semana de evaluación, ¿ya? Sí. Nada más. Presente. Soy Fidel, yo redacto.